So good, so good, so good. New summer arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Rag & Bone, Levi's, Adidas, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by Google Chrome. You think you know a browser, but Gemini and Chrome? That's new. It can help you with practically anything on the web, like restoring a vintage motorcycle from a 50-page restoration blog, or finally break down that long article you've had open for weeks. Gemini and Chrome is here for it. Ready to make anything online make sense? There's no place like Chrome. Check responses, setup required, compatibility and availability varies 18+. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo depende de nosotros, que si no pensamos más, si no planeamos mejor, si no controlamos cada detalle, entonces todo puede derrumbarse. Intentamos sostener relaciones, resolver problemas, asegurar el futuro, evitar errores y proteger lo que amamos. Pero mientras más intentamos tener el control absoluto, más cansados nos sentimos por dentro. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir con ansiedad, con miedo al mañana y con una presión constante en el corazón. Muchos creyentes aman a Dios, confían en Él, oran, pero aún así cargan un peso invisible porque hay algo que todavía no han aprendido a hacer completamente: soltar el control. Y aquí está una verdad profunda que cambia la vida cuando finalmente se comprende. Mientras tú intentas hacerlo todo por tu propia fuerza, Dios espera el momento en que decidas confiar verdaderamente para comenzar a obrar de una manera que jamás imaginaste. Porque hay puertas que no se abren con esfuerzo humano, hay batallas que no se ganan con preocupación, y hay milagros que solo ocurren cuando el corazón deja de resistirse y aprende a descansar en las manos de Dios. Tal vez hoy estás atravesando una situación que no entiendes. Tal vez has intentado resolver algo una y otra vez sin resultados. O quizá sientes que mientras más luchas por arreglar tu vida, más lejos parece estar la paz que tanto buscas. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios parece guardar silencio justo cuando más necesitas respuestas, entonces este mensaje es para ti. Porque muchas veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. No significa abandono, sino proceso. Y sobre todo, significa que Él está esperando que sueltes aquello que nunca estuvo destinado a estar en tus manos. Antes de continuar con la primera parte, quisiera pedirte que, si este tipo de contenido toca tu corazón, te invito a apoyar este mensaje dando like, compartiendo y dejando un comentario. Puede parecer algo pequeño, pero cada interacción ayuda a que YouTube recomiende este video a personas que quizá están pasando por un momento difícil y no tienen otro espacio donde escuchar una palabra que les devuelva la esperanza. Al hacerlo, no solo apoyas el canal, sino que también puedes convertirte en instrumento de bendición para alguien más que necesita escuchar esto hoy. Escribe en los comentarios esta frase sencilla, pero poderosa: confío y suelto. Esa pequeña declaración puede ser el inicio de algo nuevo en tu vida. Ahora sí, prepara tu corazón, porque vamos a hablar de algo que puede transformar completamente tu manera de vivir la fe y enfrentar las dificultades. Parte 1. Cuando intentas controlar lo que solo Dios puede sostener. Hay algo que casi nadie nos enseña cuando comenzamos a caminar en la fe, y es que creer en Dios no significa automáticamente dejar de querer controlar todo. Muchas personas oran, leen la Biblia, confían en Dios con sus palabras, pero en el fondo siguen intentando dirigir cada resultado, cada situación y cada paso de su vida. Es como decirle a Dios que confías en Él, mientras mantienes tus manos fuertemente aferradas al timón. Y esto ocurre porque el ser humano naturalmente busca seguridad. Queremos saber qué va a pasar mañana, cómo se resolverán los problemas, cuándo llegará la respuesta, de qué manera se abrirán las puertas. El corazón humano teme la incertidumbre y por eso intenta llenar los vacíos con control.
Planeamos demasiado, pensamos demasiado, anticipamos escenarios negativos y tratamos de adelantarnos a todo para evitar el dolor. Pero aquí aparece una verdad espiritual profundamente transformadora. El control muchas veces es una ilusión que nos aleja del descanso que Dios quiere darnos. La Escritura enseña en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Observa algo importante en este mensaje. No dice confía parcialmente. No dice confía solo cuando entiendas. Tampoco dice confía únicamente cuando todo tenga sentido. Dice confía con todo el corazón. Y ahí está el desafío real, porque confiar completamente implica aceptar que habrá momentos donde no entenderás lo que Dios está haciendo. Habrá temporadas donde las cosas parecerán desordenadas, lentas o incluso contrarias a lo que esperabas. Y justo en esos momentos nace la lucha interior entre la fe y el control. Muchas veces pensamos que soltar el control significa rendirse o dejar de esforzarse, pero no es así. Soltar el control no es abandonar la responsabilidad, sino entregar la ansiedad. No significa dejar de actuar, sino dejar de cargar aquello que solo Dios puede resolver. Hay personas que viven agotadas espiritualmente porque intentan resolver batallas internas que no fueron diseñadas para ser peleadas con fuerza humana. Intentan cambiar corazones ajenos, manipular resultados, acelerar procesos o evitar pruebas necesarias. Y mientras más luchan, más pesado se vuelve todo. Esto ocurrió incluso con grandes personajes bíblicos. Abraham recibió una promesa directa de Dios. Tendría un hijo y una descendencia numerosa. Sin embargo, el tiempo pasó y la promesa parecía tardar demasiado. Entonces, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios cumpliendo la promesa por sus propios medios. Decidieron intervenir, controlar el proceso y adelantar lo que creían que debía suceder. El resultado fue conflicto, dolor y consecuencias que pudieron evitarse. Esto revela algo muy humano. Cuando sentimos que Dios tarda, intentamos tomar el control nuevamente. Y quizá hoy te encuentras exactamente ahí. Tal vez has orado por una oportunidad, por una restauración, por estabilidad económica, por dirección o por paz emocional. Pero como la respuesta no llega en el tiempo que esperabas, comienzas a pensar que debes resolverlo todo por tu cuenta. Empiezas a preocuparte más de lo necesario. Analizas cada posibilidad. Intentas forzar conversaciones, decisiones o caminos, y sin darte cuenta, el corazón se llena de tensión. Pero hay algo que necesitas comprender profundamente. Dios no trabaja bajo presión humana. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que los nuestros. Esto significa que muchas veces lo que parece retraso, en realidad es protección. Lo que parece silencio, en realidad es preparación. Y lo que parece pérdida de control puede ser el inicio de la verdadera intervención divina. Porque mientras tú intentas sostener todo, Dios espera el momento en que finalmente reconozcas que necesitas soltar. Y aquí ocurre algo poderoso que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando dejamos de intentar controlar cada resultado, comienza a aparecer una paz que no depende de las circunstancias. Una calma interior que no nace porque todo esté resuelto, sino porque el corazón entiende que ya no está solo intentando cargar el peso de la vida. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Observa que Jesús no ofreció ausencia de problemas, ofreció descanso en medio de ellos. Eso solo ocurre cuando soltamos el control, porque mientras intentas resolver todo desde el miedo,
La mente nunca descansa. Siempre habrá un nuevo escenario que preocupe, un nuevo resultado que temer o una nueva situación que controlar. Pero cuando decides confiar verdaderamente, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Empiezas a caminar por fe y no por certeza visible. Y este es el punto donde muchos creyentes experimentan el primer gran cambio espiritual. Entender que confiar en Dios no es saber cómo terminará la historia, sino creer que Él ya está obrando incluso cuando no puedes verlo. Soltar el control no ocurre en un solo día. Es un proceso, es una decisión diaria, a veces incluso una decisión que debe repetirse muchas veces dentro del mismo día, porque la mente quiere volver a preocuparse, quiere volver a anticipar, quiere volver a tomar el mando, pero cada vez que eliges decir en Uncovered windows can make your home feel up to 20 degrees hotter. Stay cool and save up to 45% off custom window treatments during the 4th of July VIP access sale at Blinds.com. From outdoor shades to room darkening blinds, finding the perfect fit is easy. Get free samples, expert design help, and professional measure and install services. Or DIY it with confidence and support every step of the way. Shop up to 45% off site-wide right now during the 4th of July VIP access sale at Blinds.com. To kids, summer isn't just time off, it's time building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of children lose the food they count on. Your support helps the Feeding America Network nourish every child's potential. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. tu interior, Señor, esto está en tus manos. Algo comienza a alinearse espiritualmente. Porque cuando tus manos se abren, las manos de Dios comienzan a actuar. Y lo más sorprendente es que muchas veces los mayores cambios en la vida llegan justo después de ese momento en el que finalmente dejamos de luchar solos, cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de intentar controlar aquello que nunca dependió completamente de nosotros. Ahí comienza una nueva etapa, una etapa donde Dios empieza a obrar de maneras inesperadas. Parte 2. ¿Por qué Dios permite que llegues al límite antes de obrar? Hay una pregunta que muchos creyentes se hacen en silencio, aunque pocas veces la expresan abiertamente. Si Dios tiene el poder para ayudarme, ¿por qué espera tanto? ¿Por qué permite que las situaciones lleguen al punto donde ya no tengo fuerzas? ¿Por qué parece intervenir justo cuando todo está a punto de romperse? Y esta pregunta nace porque humanamente pensamos que el amor siempre evita el dolor inmediato. Creemos que si Dios realmente está obrando, entonces debería resolver todo rápidamente. Pero la manera en que Dios trabaja no busca solamente solucionar un problema externo, sino transformar profundamente el corazón. Muchas veces Dios no cambia la situación primero, porque antes necesita cambiar la manera en que confiamos. El ser humano tiene una tendencia natural a depender de sus propias capacidades, mientras aún siente que puede manejar las cosas. Mientras exista una alternativa humana, mientras haya un plan propio funcionando, mientras quede una pequeña sensación de control, el corazón rara vez se rinde completamente. Por eso, en muchas ocasiones, Dios permite procesos que nos llevan lentamente al límite emocional, mental o espiritual. No como castigo, sino como preparación. La Biblia muestra este patrón una y otra vez. Moisés se encontró frente al Mar Rojo con el pueblo detrás de él y el ejército egipcio acercándose. No había salida visible, no había estrategia posible, no había control humano que pudiera resolver la situación. Era literalmente el punto donde todo parecía terminar. Y es justo ahí donde Dios intervino. Éxodo capítulo 14, versículo 13, muestra a Moisés diciendo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. Antes del milagro, ocurrió algo esencial. El pueblo perdió toda capacidad de resolver la situación por sí mismo. Cuando el control humano desaparece, el espacio para el poder de Dios se vuelve evidente. Esto revela un principio espiritual profundo. Dios muchas veces espera hasta que comprendamos que no somos nosotros quienes sostenemos la vida. Porque mientras creemos que todo depende de nuestra fuerza, nuestra inteligencia
o nuestras decisiones, seguimos cargando un peso que termina agotándonos. Tal vez has vivido momentos donde intentaste todo. Hablaste, planeaste, luchaste, insististe, trabajaste más fuerte, pensaste más horas, buscaste soluciones por todos lados, y aún así, nada cambió. Y llega ese instante donde simplemente dices, ya no puedo más. Ese momento, aunque parezca derrota, muchas veces es el verdadero inicio de la intervención divina. Porque cuando dices ya no puedo más, en realidad estás reconociendo algo que Dios siempre supo. Nunca fuiste diseñado para cargar todo solo. El apóstol Pablo habló de esto en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando explicó que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esto significa que la fuerza divina se manifiesta con mayor claridad cuando la autosuficiencia humana deja de ocupar el centro. Y aquí ocurre algo que transforma completamente la fe. Mientras intentas mantener el control, oras esperando instrucciones para actuar. Pero cuando finalmente sueltas, comienzas a orar desde la dependencia. Ya no buscas solo soluciones, buscas dirección. Ya no intentas imponer resultados, aprendes a esperar. Y esperar en Dios no es pasividad. Esperar en Dios es una postura interior donde el corazón deja de desesperarse aunque aún no vea respuestas. Es continuar caminando sin ansiedad extrema. Es confiar incluso cuando el panorama no cambia inmediatamente. Salmos capítulo 46, versículo 10, enseña algo poderoso. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estar quieto no significa dejar de vivir, significa dejar de luchar contra aquello que Dios ya tiene bajo control. Muchas veces, el mayor obstáculo para que Dios obre no es la dificultad externa, sino nuestra resistencia interna. Queremos que Dios actúe, pero al mismo tiempo seguimos intentando dirigir cómo y cuándo debe hacerlo. Y cuando las cosas no suceden según nuestro plan, aparece la frustración. Pero lo que no vemos es que Dios trabaja en dimensiones que nosotros no podemos percibir. Mientras tú ves retraso, Él está alineando circunstancias. Mientras tú ves silencio, Él está preparando personas, tiempos y oportunidades. Mientras tú sientes pérdida, Él está evitando caminos que podrían dañarte más adelante. José, el hijo de Jacob, recibió sueños de grandeza, pero antes de ver su cumplimiento, pasó por traición, esclavitud y prisión. Humanamente parecía que todo iba en dirección contraria a la promesa. Sin embargo, cada etapa estaba formando el carácter necesario para el propósito futuro. Si Dios hubiera cumplido la promesa inmediatamente, José habría llegado sin la madurez necesaria para sostenerla. Y aquí hay algo que muchas personas necesitan escuchar hoy. A veces Dios no está retrasando la bendición, está preparando tu capacidad para recibirla sin destruirte. Porque no todo lo que pedimos estamos listos para sostenerlo todavía. Cuando llegas al límite, comienzas a soltar expectativas rígidas, empiezas a entender que no necesitas controlar cada resultado para que algo bueno ocurra. Y poco a poco aparece una fe más profunda, una fe que no depende de emociones momentáneas. Ese es el momento donde algo cambia espiritualmente. Ya no oras desde el miedo, oras desde la entrega. Ya no intentas convencer a Dios, comienzas a confiar en Él. Ya no preguntas constantemente por qué está pasando esto, sino qué estás formando en mí a través de esto. Y ahí, casi sin darte cuenta, el corazón entra en descanso. Un descanso que no nace porque el problema desapareció, sino porque entiendes que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Muchas veces las personas descubren después que el momento más difícil de su vida fue también el punto exacto donde Dios comenzó a mover todo a su favor. Porque cuando finalmente soltaste el control, dejaste espacio para que Él actuara plenamente. Parte 3. ¿Cómo reconocer que Dios ya está obrando aunque todavía no veas resultados? Uno de los momentos más desafiantes en la vida espiritual ocurre cuando decides confiar en Dios. Sueltas el control. Pero aparentemente, nada cambia de inmediato. Las circunstancias siguen iguales. Los problemas continúan presentes y las respuestas visibles aún no llegan.
Y es justo ahí donde muchas personas comienzan a dudar, pensando que quizá nada está pasando. Pero aquí existe una verdad que transforma completamente la perspectiva de la fe. Dios casi siempre comienza a obrar de manera invisible antes de hacerlo evidente. El error más común es creer que Dios solo está trabajando cuando vemos resultados externos. Sin embargo, en la mayoría de los procesos bíblicos, la obra de Dios empezó mucho antes de que el milagro fuera visible. Cuando una semilla es plantada, durante mucho tiempo no ocurre nada que el ojo humano pueda notar. Bajo la tierra, lejos de toda mirada, algo comienza a romperse, a transformarse y a crecer silenciosamente. El proceso más importante ocurre en lo oculto. Así también trabaja Dios. Muchas personas abandonan la confianza demasiado pronto porque esperan cambios inmediatos, sin entender que el primer lugar donde Dios actúa casi siempre es el interior del corazón. Filipenses capítulo 1, versículo 6, enseña que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Observa que dice, comenzó. Eso significa que el proceso inicia antes de completarse, incluso antes de ser reconocido. Y cuando Dios empieza a obrar, aparecen señales que no siempre son evidentes si no aprendemos a observar espiritualmente. La primera señal suele ser una paz inesperada. No porque el problema desapareció, sino porque algo dentro de ti deja de reaccionar con el mismo nivel de ansiedad. Situaciones que antes te quitaban el sueño comienzan a perder poder emocional sobre tu mente. Sigues enfrentando desafíos, pero ya no sientes el mismo desespero. Esa paz no nace de la lógica humana. Juan capítulo 14, versículo 27, muestra a Jesús diciendo que Él deja una paz que el mundo no puede dar. Esa paz aparece muchas veces antes del cambio externo, como una confirmación interior de que Dios ya tomó el control. La segunda señal es el cambio de perspectiva. Empiezas a ver situaciones difíciles de una manera diferente. Lo que antes interpretabas como castigo ahora comienza a parecer aprendizaje. Lo que antes sentías como pérdida empieza a revelar propósito. Sin darte cuenta, tu manera de pensar se transforma. Y esto es importante porque Dios muchas veces cambia primero tu visión antes de cambiar tu circunstancia. Romanos capítulo 12, versículo 2, enseña que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Cuando la mente cambia, la forma de caminar por la vida también cambia. La tercera señal es el cierre de puertas que antes deseabas abrir. Esto puede resultar confuso o incluso doloroso. Oportunidades que parecían perfectas desaparecen. Planes que habías construido no avanzan. Caminos que querías tomar simplemente no funcionan. En ese momento, muchos piensan que todo está saliendo mal. Pero en realidad, muchas veces Dios está protegiéndote de destinos que no estaban alineados con tu propósito. Proverbios capítulo 16, versículo 9, explica que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que incluso los aparentes retrocesos pueden ser dirección divina. La cuarta señal es el crecimiento interior durante la espera. Antes reaccionabas con enojo, miedo o desesperación, pero ahora comienzas a desarrollar paciencia. Empiezas a orar más profundamente, reflexionas más, buscas a Dios con mayor sinceridad. El proceso comienza a moldear tu carácter, y esto es fundamental, porque Dios no solo está interesado en darte algo, sino en formar quién serás cuando lo recibas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, enseña que la prueba produce paciencia y que la paciencia perfecciona la obra en nosotros. Lo que parece demora muchas veces es formación espiritual. La quinta señal es la aparición de pequeñas confirmaciones. Conversaciones inesperadas, mensajes que llegan en el momento justo, enseñanzas que responden preguntas internas, oportunidades que aparecen sin haberlas buscado. Son detalles que parecen coincidencias, pero comienzan a repetirse de manera significativa. Muchos creyentes descubren después que Dios estaba alineando todo mientras ellos pensaban que nada ocurría.
porque el movimiento divino rara vez es ruidoso al inicio. Generalmente es silencioso, progresivo y profundo. Elías experimentó esto cuando esperaba la manifestación de Dios. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto y después fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, apareció un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes, capítulo 19. Muestra que Dios muchas veces se manifiesta de forma tranquila, no espectacular. Esto enseña algo poderoso. La obra de Dios no siempre comienza con grandes señales visibles, sino con cambios internos que preparan el terreno para lo que vendrá. Y aquí ocurre algo que muchas personas reconocen solo mirando hacia atrás. Momentos que parecían estancamiento en realidad eran reordenamiento. Temporadas que parecían silencio eran dirección invisible. Situaciones que parecían pérdida eran redirección divina. Cuando sueltas el control, comienzas a notar estas señales con mayor claridad porque ya no estás obsesionado intentando forzar resultados. Tu corazón se vuelve más sensible a la guía de Dios. Empiezas a comprender que el milagro no inicia cuando todo cambia afuera, sino cuando algo cambia dentro de ti. Porque cuando el interior se alinea, el exterior eventualmente sigue. Y quizá hoy Dios ya está obrando en tu vida más de lo que imaginas. Tal vez aún no ves el resultado final, pero la paz que empieza a aparecer, la madurez que se está formando y las puertas que se están reorganizando son evidencia de que el proceso ya comenzó. Parte 4. Lo que sucede cuando finalmente entregas a Dios aquello que más temías soltar. Existe un momento en la vida espiritual que marca un antes y un después. No siempre ocurre en un lugar especial ni durante una circunstancia extraordinaria. Muchas veces sucede en silencio, en medio del cansancio, cuando el corazón ya no tiene fuerzas para seguir intentando controlar lo incontrolable. Es ese instante donde la persona deja de resistirse y dice dentro de sí: Señor, ya no puedo sostener esto solo. Y aunque parece una frase sencilla, espiritualmente representa una de las decisiones más profundas que alguien puede tomar. Porque todos tenemos algo que nos cuesta entregar completamente a Dios. Para algunos, es una relación que temen perder. Para otros, es el futuro económico. Para muchos, es el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación, la seguridad personal o incluso el deseo de que las cosas sucedan exactamente como lo imaginaron. El problema no es tener deseos o planes. El conflicto aparece cuando nuestro bienestar depende totalmente de que esos planes se cumplan. Ahí nace el apego al control. Y el apego genera miedo, porque cuando intentas sostener algo por tu propia fuerza, siempre existe la posibilidad de perderlo. Entonces el corazón vive en constante tensión, intentando proteger aquello que cree indispensable para su paz. Pero hay algo que Jesús enseñó que desafía completamente esta lógica humana. En Mateo capítulo 16, versículo 25, enseñó que quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien la pierda por causa de él, la hallará. Este principio revela una paradoja espiritual poderosa. Aquello que intentas retener desesperadamente muchas veces se vuelve fuente de ansiedad, pero aquello que entregas a Dios encuentra verdadera estabilidad. Cuando finalmente decides soltar, ocurre algo invisible, pero profundamente real. Primero, se rompe la carga emocional que habías estado sosteniendo. Durante mucho tiempo, pensaste que el peso venía del problema externo, pero en realidad, gran parte del agotamiento provenía de intentar controlar el resultado constantemente. La mente deja de girar sin descanso, buscando soluciones imposibles, y el corazón comienza a experimentar alivio. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no depende únicamente de ti. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Enseña que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Observa que no dice una parte de la ansiedad, sino toda. Eso incluye aquello que más miedo da entregar, y aquí aparece algo sorprendente. Muchas personas descubren que el verdadero cambio
comienza justo después de rendirse interiormente, no cuando luchaban más fuerte, sino cuando dejaron de hacerlo desde el miedo, porque al soltar cambias de posición espiritual, pasas de intentar dirigir tu vida desde la preocupación a caminar desde la confianza, dejas de vivir reaccionando constantemente y comienzas a avanzar con mayor claridad interior. El segundo cambio que ocurre es que Dios comienza a trabajar en áreas que antes estaban bloqueadas por nuestra resistencia. A veces pedimos dirección divina, pero rechazamos caminos que no coinciden con nuestras expectativas. Pedimos ayuda, pero insistimos en que llegue de cierta manera específica. Queremos respuestas, pero solo aceptamos aquellas que encajan con nuestros planes. Cuando finalmente entregas el control, también entregas la necesidad de decidir cómo debe actuar Dios, y eso abre espacio para nuevas oportunidades. Proverbios capítulo 3 versículo 6 enseña: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Enderezar implica corregir trayectorias, ajustar direcciones y guiar hacia destinos mejores que los inicialmente imaginados. El tercer cambio ocurre en tu identidad interior. Dejas de definirte por resultados externos. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentir paz. Tu seguridad comienza a apoyarse más en quién guía tu vida que en lo que ocurre alrededor. Esto produce una libertad profunda, porque cuando el corazón deja de depender del control absoluto, también deja de vivir dominado por el miedo constante a perder. Job experimentó algo similar después de atravesar pérdidas extremas. En medio del dolor, llegó a reconocer que Dios estaba por encima de toda circunstancia. Y aunque su proceso fue difícil, su restauración llegó después de un cambio interior profundo. Muchas veces el mayor milagro no es recuperar algo perdido, sino convertirse en una persona diferente durante el proceso. El cuarto cambio es que comienzas a notar la guía de Dios con mayor claridad. Cuando la mente está llena de ansiedad, es difícil percibir dirección espiritual. El ruido interno impide escuchar con claridad, pero cuando sueltas, aparece sensibilidad espiritual. Empiezas a discernir decisiones con mayor calma, percibes advertencias interiores y reconoces oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Isaías capítulo 30, versículo 21, describe que escucharás una voz detrás de ti diciendo: «Este es el camino, anda por él». Esa guía se vuelve más evidente cuando el corazón deja de intentar correr delante de Dios. Y finalmente ocurre algo que transforma completamente la experiencia de vida. Aparece el descanso verdadero. No un descanso basado en ausencia de problemas, sino en confianza estable. Jesús dormía en medio de una tormenta, mientras los discípulos entraban en pánico. La tormenta era real, el peligro existía, pero su paz no dependía del entorno. Ese es el tipo de descanso que nace cuando entregas el control, porque entiendes que aunque no puedas controlar todo, sí puedes confiar en quien controla incluso aquello que no comprendes. Y muchas veces, después de ese momento de entrega sincera, comienzan a suceder cambios inesperados. Situaciones empiezan a acomodarse, puertas se abren, soluciones aparecen y caminos se aclaran. No porque Dios recién comenzó a obrar, sino porque ahora ya no hay resistencia impidiendo su dirección. Parte 5. ¿Cómo el aferrarse al control puede retrasar lo que Dios quiere hacer en tu vida? Hay una realidad espiritual que muchas personas descubren solo después de atravesar largos procesos, y es que no siempre son las circunstancias las que retrasan las bendiciones, sino la dificultad que tenemos para soltar aquello que creemos indispensable. El ser humano suele pensar que el mayor obstáculo está afuera: la falta de oportunidades, las personas incorrectas, el tiempo equivocado o las situaciones adversas. Sin embargo, en muchas ocasiones, el verdadero bloqueo ocurre dentro del corazón, porque mientras intentamos mantener el control absoluto, inconscientemente limitamos la manera en que Dios puede guiarnos. Esto no significa que Dios pierda poder o que dependa de nosotros para actuar, sino que Él respeta profundamente nuestra disposición interior. Dios no obliga procesos, no fuerza decisiones,
y no rompe la voluntad humana. Muchas veces espera pacientemente hasta que el corazón esté listo para confiar plenamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Describe esta imagen de manera poderosa. Dios está a la puerta y llama. Observa algo importante. Él llama, pero no derriba la puerta. El control excesivo funciona como una puerta cerrada desde adentro. Queremos que Dios intervenga, pero seguimos insistiendo en que todo ocurra según nuestra lógica. Pedimos dirección, pero solo aceptamos caminos que nos resulten cómodos. Oramos por cambios, pero tememos abandonar aquello que ya conocemos, incluso si nos está desgastando. Y sin darnos cuenta permanecemos en ciclos que prolongan el proceso. El pueblo de Israel vivió algo similar durante su travesía hacia la tierra prometida. El viaje que podía haberse completado en poco tiempo se extendió durante años, no porque Dios no tuviera poder para guiarlos rápidamente, sino porque el corazón del pueblo aún estaba atado al miedo, la queja y la necesidad de seguridad inmediata. Números capítulo 14 muestra cómo el temor y la falta de confianza retrasaron aquello que ya había sido prometido. Esto revela un principio profundo. Dios no solo prepara bendiciones, también prepara personas capaces de habitarlas. Porque recibir algo sin la madurez necesaria puede convertir la bendición en carga. Muchas veces nos aferramos al control porque creemos que soltar significa perder. Pero espiritualmente ocurre lo contrario. Aferrarse demasiado puede impedir que llegue algo mejor. Imagina intentar recibir algo nuevo mientras tus manos siguen ocupadas sosteniendo aquello que temes dejar ir. No hay espacio para lo nuevo mientras lo antiguo sigue siendo retenido con fuerza. Eclesiastés capítulo 3 enseña que hay tiempo de guardar y tiempo de soltar. El crecimiento espiritual implica discernir cuándo insistir y cuándo entregar. Y aquí aparece una de las luchas más silenciosas del corazón humano: el miedo a lo desconocido. El control ofrece una falsa sensación de seguridad. Aunque la situación no sea ideal, al menos es familiar. Sabemos cómo manejarla, cómo reaccionar, cómo sobrevivir dentro de ella. Pero confiar en Dios muchas veces implica caminar hacia territorios donde no tenemos todas las respuestas. Ahí nace la resistencia. Pedro experimentó esto cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras permanecía en la barca, tenía control humano, estabilidad visible y seguridad lógica. Pero el milagro solo ocurrió cuando decidió salir. Mateo capítulo 14 muestra que el paso hacia lo imposible comenzó cuando dejó atrás la seguridad conocida. Y esto aplica profundamente a nuestra vida diaria. A veces, Dios está guiándote hacia cambios necesarios, pero el apego al control te mantiene detenido. Puede ser una decisión que temes tomar, un perdón que resistes ofrecer, una etapa que necesitas cerrar o un paso de fe que aún dudas dar. Mientras luchas por mantener todo exactamente igual, el proceso se prolonga. Pero cuando finalmente decides confiar, incluso sin garantías visibles, comienzan a moverse cosas que antes parecían inmóviles. El corazón deja de resistirse y entra en alineación con el propósito divino. Romanos capítulo 8, versículo 28, enseña que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Esto no significa que todo será fácil, sino que incluso los cambios inesperados pueden convertirse en instrumentos de crecimiento cuando dejamos de luchar contra la dirección de Dios. Y aquí ocurre algo revelador. Muchas veces las bendiciones no llegan como añadidos externos, sino como consecuencias naturales de una vida alineada con la confianza. Cuando el corazón deja de vivir dominado por el miedo, comienza a tomar decisiones más sabias, reconoce oportunidades con mayor claridad y avanza con una paz que antes no tenía. El control excesivo consume energía emocional. La confianza libera esa energía para caminar con propósito. Empiezas a notar que ya no necesitas forzar conversaciones, perseguir resultados desesperadamente, ni vivir anticipando problemas que aún no existen. La vida comienza a fluir con mayor equilibrio, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás luchando contra cada incertidumbre.
Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 que no debemos preocuparnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Esta enseñanza no promueve irresponsabilidad, sino dependencia diaria. Vivir confiando en Dios significa avanzar paso a paso, sin intentar cargar el peso completo del futuro en un solo momento. Y cuando aprendes a vivir así, algo cambia profundamente. Las bendiciones dejan de sentirse lejanas porque ya no están condicionadas a tu capacidad de controlarlas. Empiezas a experimentar la fidelidad de Dios en pequeños detalles cotidianos. Descubres que muchas respuestas llegan cuando menos las fuerzas humanas intervienen, porque cuando sueltas el control, permites que Dios actúe sin resistencia constante. Parte 6. Cómo aprender a soltar el control todos los días, incluso cuando regresan el miedo y la duda. Uno de los errores más comunes que muchas personas cometen al escuchar sobre confiar en Dios es pensar que soltar el control ocurre una sola vez y para siempre. Como si existiera un momento definitivo donde entregas todo y nunca más vuelves a preocuparte. Pero la realidad espiritual es diferente. Soltar el control no es un evento único, es una práctica diaria. Es una decisión que debe renovarse constantemente, porque la mente humana tiene la tendencia natural de regresar al miedo cuando aparecen nuevas incertidumbres. Incluso después de haber experimentado la fidelidad de Dios, llegan días donde las dudas vuelven, donde las circunstancias parecen amenazantes otra vez y donde el corazón siente la tentación de retomar el control. Y esto no significa falta de fe, significa que estás aprendiendo. La confianza verdadera se construye con repetición. Así como un músculo se fortalece mediante el ejercicio constante, la fe madura mediante decisiones continuas de entrega. Jesús enseñó algo profundamente revelador cuando habló sobre tomar la cruz cada día. En Lucas capítulo 9, versículo 23, explicó que quien quiera seguirle debe negarse a sí mismo diariamente. La palabra clave es diariamente. Esto muestra que la vida espiritual no se sostiene por decisiones ocasionales, sino por elecciones constantes del corazón. Cada mañana aparece una nueva oportunidad para confiar o para preocuparse. Cada dificultad presenta nuevamente la elección entre descansar en Dios o intentar controlar todo otra vez. Y aquí comienza el aprendizaje real. El primer paso para vivir soltando el control diariamente es reconocer rápidamente cuando estás intentando retomarlo. Muchas veces, el control regresa disfrazado de preocupación excesiva. Empiezas a pensar repetidamente en el mismo problema, analizas todos los posibles resultados negativos, intentas anticipar cada escenario y tu mente entra en un ciclo sin descanso. Ese es uno de los primeros indicadores. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Enseña: no se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios con oración y acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones y pensamientos. Observa el orden. Primero entregar la preocupación, luego recibir la paz. Cuando detectas ansiedad constante, no significa que todo esté perdido, significa que es momento de volver a entregar. El segundo paso es aprender a reemplazar el control con confianza activa. Soltar no significa ignorar responsabilidades, significa hacer lo que está en tus manos mientras entregas el resultado a Dios. Trabajas, decides, avanzas, pero sin permitir que tu paz dependa del resultado final. Esto cambia completamente la manera de vivir. Colosenses capítulo 3 enseña que todo lo que hagamos debe hacerse como para el Señor. Cuando actúas desde esta perspectiva, haces tu parte con excelencia, pero sin cargar el peso emocional de controlar cada consecuencia. El tercer paso es aceptar que habrá incertidumbre. Una de las razones por las que intentamos controlar todo es porque deseamos eliminar completamente la duda. Queremos garantías absolutas antes de avanzar. Sin embargo, la fe nunca ha funcionado así. Hebreos capítulo 11 enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si pudieras ver todo claramente, no necesitarías confiar.
Aprender a vivir soltando el control implica aceptar que algunas respuestas llegarán mientras caminas, no antes de comenzar. El cuarto paso es recordar constantemente las veces que Dios ya ha sido fiel. La memoria espiritual fortalece la confianza futura. Cuando recuerdas momentos donde pensaste que todo estaba perdido y aún así encontraste salida, el corazón aprende que no está enfrentando la incertidumbre por primera vez. El pueblo de Israel constantemente era llamado a recordar las obras de Dios precisamente por esta razón. Recordar evita que el miedo domine nuevamente. Salmos capítulo 103 invita a no olvidar ninguno de sus beneficios, porque el olvido espiritual alimenta la ansiedad, mientras el recuerdo fortalece la fe. El quinto paso es aprender a descansar incluso cuando el proceso continúa. Muchas personas creen que solo podrán sentirse en paz cuando todo esté resuelto. Pero el descanso espiritual no depende del final del proceso, sino de quien camina contigo durante él. Jesús enseñó en Juan capítulo 15 que debemos permanecer en él. Permanecer implica continuidad, una conexión constante más allá de las circunstancias cambiantes. Cuando permaneces, la paz deja de depender de resultados externos, y aquí ocurre algo hermoso. Poco a poco comienzas a notar que las situaciones que antes te desestabilizaban ya no tienen el mismo poder. Problemas que antes generaban temor, ahora se enfrentan con mayor serenidad. No porque desaparecieron los desafíos, sino porque tu confianza ha crecido. Empiezas a entender que no necesitas controlar cada detalle para que Dios siga obrando. Incluso cuando aparecen días difíciles, el corazón aprende a regresar más rápido al descanso. Ya no permaneces atrapado por largos periodos de ansiedad. Reconoces el miedo, lo entregas nuevamente y continúas avanzando. Ese es el crecimiento espiritual real, no la ausencia total de dudas, sino la capacidad de volver a confiar cada vez con mayor rapidez. Isaías capítulo 26 versículo 3 enseña que Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él ha confiado. La paz estable nace de una confianza constante, no de circunstancias perfectas, y con el tiempo descubres algo profundamente liberador. La vida deja de sentirse como una carga imposible de sostener. Caminas con responsabilidad, pero también con descanso. Tomas decisiones, pero sin miedo paralizante. Enfrentas el futuro, pero sin ansiedad constante, porque aprendiste a vivir día a día, soltando el control. Parte 7. Lo que comienza a cambiar cuando confiar en Dios se convierte en tu forma de vivir. Después de atravesar el proceso de aprender a soltar el control día tras día, llega un punto donde algo empieza a transformarse profundamente dentro de la persona. No ocurre de manera repentina ni espectacular, pero sí real y permanente. Es un cambio silencioso que modifica la forma de pensar, de reaccionar y de caminar por la vida. La confianza deja de ser un esfuerzo consciente y comienza a convertirse en una manera natural de vivir. Y cuando eso sucede, las áreas de la vida empiezan a alinearse de una forma que antes parecía imposible. El primer cambio que aparece es la estabilidad interior. Antes, el estado emocional dependía demasiado de lo que ocurría afuera. Un problema podía arruinar todo el día. Una mala noticia generaba angustia prolongada. La incertidumbre producía noches sin descanso. Pero cuando aprendes a confiar verdaderamente en Dios, las circunstancias dejan de gobernar tu paz. Esto no significa que ya no existan dificultades. Significa que las dificultades ya no determinan tu equilibrio interno. Salmos capítulo 112 describe a la persona que confía en el Señor diciendo que no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en Dios. Observa la profundidad de esto. No promete ausencia de noticias difíciles, promete firmeza en medio de ellas. La paz comienza a nacer desde adentro y no desde el entorno. El segundo cambio es la claridad en las decisiones. Cuando vivías intentando controlar todo, muchas decisiones nacían del miedo. Elegías caminos para evitar pérdidas, para agradar a otros
o para sentir seguridad inmediata. Pero al confiar en Dios, la mente deja de actuar desde la desesperación. Empiezas a tomar decisiones con calma. Proverbios capítulo 19. Enseña que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que permanece. Cuando confías, ya no necesitas forzar elecciones apresuradas. Aprendes a esperar dirección y a avanzar con mayor discernimiento. Esto evita errores que antes nacían de la ansiedad. El tercer cambio es la liberación del agotamiento constante. Intentar controlar todo consume una enorme cantidad de energía emocional. La mente nunca descansa porque siempre busca anticiparse al siguiente problema. Pero cuando la confianza se vuelve hábito, esa carga comienza a desaparecer. Jesús enseñó en Mateo capítulo 11 que su carga es ligera. Muchos descubren que la vida no era pesada únicamente por las circunstancias, sino por el peso invisible de intentar sostenerlo todos solos. Al soltar, aparece una nueva forma de vivir donde el esfuerzo continúa, pero sin desgaste interior extremo. El cuarto cambio es la transformación en las relaciones. Cuando una persona vive desde el control, también intenta controlar a quienes la rodean. Espera comportamientos específicos, reacciones determinadas y resultados concretos. Esto genera frustración constante. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, también aprendes a entregar a las personas en sus manos. Dejas de intentar cambiar a todos. Dejas de cargar responsabilidades emocionales que no te corresponden. Empiezas a amar con mayor libertad y menos miedo. Primera de Corintios capítulo 13. Enseña que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Ese tipo de amor solo es posible cuando el corazón deja de vivir dominado por la necesidad de control. El quinto cambio es el fortalecimiento de la fe frente al futuro. El futuro deja de sentirse como una amenaza incierta. Ya no necesitas saber exactamente cómo sucederán las cosas para avanzar con tranquilidad. Aprendes que Dios ha sido fiel antes y seguirá siéndolo adelante. Jeremías capítulo 29. Enseña que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para dar un futuro y una esperanza. Cuando esta verdad se vuelve real en el corazón, el miedo al mañana pierde fuerza. Empiezas a caminar con expectativa en lugar de preocupación. El sexto cambio es que comienzas a reconocer la mano de Dios incluso en situaciones pequeñas. Antes, solo buscabas milagros grandes, respuestas visibles o cambios inmediatos. Ahora empiezas a notar provisión diaria, protección silenciosa y dirección constante. Descubres que Dios siempre estuvo obrando, incluso cuando no eras consciente. Lucas capítulo 17 muestra que muchas veces las obras de Dios ocurren sin ser reconocidas inmediatamente. La sensibilidad espiritual aumenta cuando el corazón vive en confianza. Y finalmente, ocurre el cambio más profundo de todos. Tu identidad deja de estar basada en lo que logras controlar y comienza a descansar en quién guía tu vida. Ya no necesitas demostrar constantemente que todo está bajo control. Ya no sientes la presión de tener todas las respuestas. Puedes avanzar con humildad, sabiendo que dependes de Dios y que esa dependencia no es debilidad, sino fortaleza. Isaías capítulo 40 enseña que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Ese es el resultado de una vida entregada. La confianza constante produce renovación interior. Y muchas veces, después de llegar a este punto, las personas miran hacia atrás y comprenden algo que antes no podían ver. Aquello que tanto temían soltar era precisamente lo que les impedía experimentar la paz que siempre buscaron. Porque cuando sueltas el control, no pierdes dirección, encuentras guía. No pierdes seguridad, encuentras descanso. No pierdes el futuro, lo colocas en manos más seguras que las tuyas. Parte 8. ¿Cómo mantener la confianza cuando llegan nuevas pruebas? ¿Y por qué cada etapa es una nueva oportunidad para ver a Dios obrar? Aunque una persona aprenda a soltar el control y experimente cambios reales en su interior, hay algo que nunca debemos olvidar.
En la vida siempre llegarán nuevas pruebas. No porque Dios se aleje, sino porque la vida tiene estaciones. Hay temporadas de calma y temporadas de tormenta. Hay momentos de claridad y momentos de incertidumbre. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que si ya aprendieron a confiar, entonces nunca más deberían sentir temor, nunca más deberían pasar por momentos difíciles o nunca más deberían enfrentar procesos. Pero la fe madura no significa ausencia de desafíos, significa capacidad de permanecer firme cuando llegan. Jesús mismo fue claro cuando dijo que en el mundo tendrían aflicción, pero que confiaran, porque Él venció. Esa enseñanza aparece en Juan capítulo 16, versículo 33. Esto significa que la prueba no es señal de abandono, sino parte del camino. Entonces, la pregunta importante no es si vendrán nuevas pruebas. La pregunta es cómo mantendrás la confianza cuando lleguen. Y aquí hay una clave profunda. Cada nueva prueba revela un nivel más alto de entrega, porque a veces soltaste el control en un área, pero con el tiempo aparece otra. Soltaste el control sobre una situación, pero luego llega una nueva etapa donde surge otro temor. No porque retrocediste, sino porque Dios está llevando tu confianza a un nivel más profundo. La vida espiritual funciona como un crecimiento por capas. Dios no suele trabajar todo al mismo tiempo, porque el corazón necesita aprender paso a paso. Primero te enseña a confiar en lo básico, luego en lo importante, y más adelante en lo que creías imposible soltar. Y esto sucede porque la confianza es relación. Mientras más caminas con Dios, más aprendes su carácter. Mientras más ves su fidelidad, más comprendes que puedes descansar, incluso en escenarios nuevos. El primer principio para mantener la confianza en nuevas pruebas es recordar que Dios es constante, aunque las circunstancias cambien. Muchas personas se desestabilizan porque colocan su seguridad en situaciones que son temporales: estabilidad económica, aprobación, salud perfecta, relaciones sin conflicto, planes que funcionan. Pero todo eso puede cambiar en cualquier momento. La única estabilidad real está en el carácter de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8, enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que aunque la vida cambie, Dios no cambia. Sus promesas, su fidelidad y su cuidado permanecen. Cuando entiendes esto, las nuevas pruebas ya no te rompen como antes. El segundo principio es aprender a interpretar la prueba como entrenamiento y no como condena. La prueba puede sentirse como una amenaza, pero en realidad es un espacio donde tu fe se fortalece. Es como el fuego que refina el oro, no para destruirlo, sino para purificarlo. Primera de Pedro capítulo 1 enseña que la fe es probada para resultar en alabanza, gloria y honra. Dios no prueba para humillar, prueba para formar. Cuando cambias la interpretación, también cambia tu reacción. Ya no dices, esto me está matando, sino esto me está formando. Ya no dices, Dios me abandonó, sino Dios está trabajando en mí. El tercer principio es mantener la entrega en lo cotidiano. Muchos intentan confiar solo en los momentos grandes, pero la confianza se construye en lo pequeño. Se construye en la manera en que reaccionas a una conversación difícil, a un retraso inesperado, a una puerta cerrada, a una noticia que no esperabas. La vida diaria es el entrenamiento de la fe. Y cuando practicas la entrega en lo pequeño, estás preparado cuando llegue lo grande. Mateo capítulo 6 enseña que basta a cada día su propio afán. Esto es un llamado a vivir por etapas sin cargar el peso completo del futuro. El cuarto principio es aprender a orar desde la entrega y no desde la exigencia. Aquí hay una diferencia enorme. Orar desde la exigencia es decirle a Dios cómo debe actuar, cuándo debe hacerlo y qué resultado debe dar. Orar desde la entrega es presentar el corazón, exponer la necesidad, pedir ayuda, pero al mismo tiempo rendir el control del resultado. Jesús dio el ejemplo perfecto en Getsemaní. En su dolor dijo que si era posible pasara de él aquella copa, pero también dijo no, se haga tu voluntad y no la mía. Observa el orden. Presentó su deseo,
pero entregó el control. Ese tipo de oración no es resignación, es confianza profunda. El quinto principio es entender que las nuevas pruebas muchas veces son señales de transición. Cuando Dios está por abrir una nueva etapa, muchas veces permite un momento de tensión que te obliga a soltar de nuevo. Es como si la vida te empujara a abandonar una antigua manera de depender de ti mismo. Por eso hay personas que justo cuando están cerca de un cambio importante, sienten presión. Aparece incertidumbre, surgen movimientos inesperados y el corazón siente la tentación de volver al control. Pero ahí es donde debes recordar que el cambio de etapa requiere una entrega más profunda. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, pero para cruzarlo tuvo que mojarse primero. Tuvo que avanzar antes de ver el camino abrirse. Josué capítulo 3 muestra que las aguas se abrieron cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el agua, no antes. Esto revela un principio. Muchas veces el camino se abre después del paso de fe, no antes, y ese paso de fe se llama soltar el control. El sexto principio es mantener el corazón humilde cuando Dios comienza a obrar, porque hay momentos donde Dios abre puertas y trae resultados, y ahí aparece otra forma de control. Pensar que fue por fuerza propia y empezar a depender otra vez de uno mismo. Por eso la humildad es esencial. Proverbios capítulo 3 enseña que Dios da gracia a los humildes. La gracia es esa fuerza invisible que sostiene, guía y abre camino. Cuando permaneces humilde, permaneces dependiente, y cuando permaneces dependiente, Dios sigue obrando con libertad. Ahora, algo muy importante. Cuando una persona vive esta forma de confianza, cada nueva prueba se convierte en una oportunidad para ver a Dios de una manera más profunda. No repites la misma historia de desesperación. Vives procesos nuevos con un corazón distinto, y eso cambia todo, porque ya no estás intentando sobrevivir como antes. Ahora estás aprendiendo a caminar con Dios de una manera más madura.